ya pasando a temas de la clase. El día de hoy vamos a seguir evacuando las diapositivas que nos hablan acerca de los principios modernos. Entonces, les comparto las diapositivas en donde iniciamos con la de ayer. Les recuerdo, esta es la más importante de todas y es que nosotros somos iguales ante los ojos legales. Ya ante los ojos económicos, ante los ojos de muchos otros criterios de poder armamentístico, de poder adquisitivo, de muchos otros puntos de vista, pues no lo somos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal sí somos iguales, somos pares. Y algo muy interesante con esto es que lo que significa es que cada uno se obliga a lo que quiere cumplir. Si yo no me obligo, nadie me puede obligar a cumplirlo. Y una vez que yo he firmado uno de estos acuerdos, yo puedo poner una reserva. Alguien me escribió, me dijo que no dijera su nombre. Les digo, nunca digo el nombre, les digo, solo les digo que alguien me escribió, pero está bien, le prometo que no voy a decir su nombre. Y me preguntó, abogada, si el tratado es solo entre dos, nosotros podemos hacer reserva. La respuesta teóricamente sí, sí pudiéramos hacerlo, pero ¿cómo creen ustedes que quedaría ese acuerdo entre dos? Si nos hablamos, lo platicamos, hicimos todo y después le pongo la reserva, ¿cómo quedaría ese acuerdo? Prácticamente no lo, abogado. Sí, no demostré yo buena fe. Si yo estuve negociando con usted y haciendo todo, dijimos, sí, esto es lo que vamos a firmar y luego al firmar yo le pongo una reserva, entonces quedaría un mal sabor. Dígame, Joana. No. Justamente la razón por la cual nosotros decimos que sí teóricamente es porque legalmente sí podemos hacerlo, pero no quedaría muy bien visto que nosotros hagamos este tipo de reservas. El segundo principio que yo les enseño en la clase es el principio de responsabilidad. Este principio de responsabilidad va muy de la mano con el principio de igualdad soberana. ¿Y qué es lo que significa este principio de responsabilidad? Este principio es basado en la ley natural. La ley natural está al opuesto del positivismo. ¿Quién me quiere hablar un poquito acerca de eso? ¿Qué es la ley natural y qué es el positivismo? A grosso modo. ¿Alguien que me quiera platicar de esto? Ok. Ley natural significa de que existen cosas, existen derechos, existen deberes que son inherentes al hombre, que solo por el hecho de que yo sea parte del género Homo y de la especie Sapiens sapiens, yo tengo estos derechos y tengo estas obligaciones. ¿Ok? Esa es la ley natural. Nadie me los tiene que reconocer. Ellos existen desde antes de que la ley exista. Una de las palabras claves en la ley natural es la palabra descubrimiento. ¿Qué descubrimiento? No es lo que la mayoría de las personas piensan que es. Descubrimiento significa que yo voy y miro y relato lo que yo vi a personas que no lo han visto. Ejemplo, Colón. Antes de que Colón viniera a América, ¿hubo gente aquí en América? Sí, se había. Sí, se había. Pero ¿quién le había dicho a Asia, a África y a Europa que aquí habían esas gentes? ¿Quién les contó eso? Antes de que viniera Cristóbal Colón, nadie. Bueno, desde el marco histórico, Colón de hecho no era aquí que quería llegar, sino a la India. lo que conocemos hoy como la India. Por eso nos Llegó a dicen América los por indios. accidente. Sin embargo, antes que Colón, Américo Vespucio había hecho estudios relacionados a América. Los griegos y los romanos habían dicho que nosotros éramos una esfera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? O sea, eso tampoco fue que nosotros lo creamos en la Edad Media iluminación. ¿No? Eso no fue. O sea, desde el tiempo de los griegos y los romanos se decía que el globo era, que la Tierra era un globo, que habían tierras por otras partes. Pero Eric el Rojo, usualmente a mí me mencionan a Eric el Rojo, que llegó a la parte norte, Canadá. ¿Y qué sucede con Eric el Rojo? ¿A quién le dijo? Europa se dio cuenta, Asia se dio cuenta, África se dio cuenta. La respuesta es no.
La respuesta es, Colón fue el que nos dijo que aquí estaba esto. ¿Sí? Entonces él fue el que lo descubrió. Descubrió significa, yo fui, lo vi y te vengo a contar. Y muchas veces yo lo relato de esta manera. Usted llega a la casa y huele, ahorita que está haciendo frito, huele una sopa de frijoles deliciosa. Yo amo la sopa de frijoles. Y usted va a la cocina y la destapa, descubre la sopa, la huele y va y la cierra y va donde sus hermanos, donde su papá, no sé, donde sus hijos y les dice, mamá, en mi caso, mi esposo acaba de hacer sopa de frijoles. ¿Significa que yo hice la sopa? No, no significa que yo la hice, pero significa que yo fui y di la noticia de que ahí estaba la sopa. Sí, entonces la que descubrió la sopa fui yo, aunque yo no fui. Yo la descubrí, aunque yo no fui la que la hice. Le mandé mensajito a mis papás, a mi hermana que vive en Estados Unidos, le mando hasta fotos, así de cruel soy. Mira, lo que me hizo Tim, me hizo sopa de frijoles, ya la sabía hacer. Ajá. O sea que soy malvada yo porque la descubro y hasta la mando donde hay gente que no la puede comer. Entonces yo la descubro, él la hace, pero yo soy la que le digo a los demás que ahí está. Eso es justamente la ley natural. O sea, que nosotros tengamos el derecho al alimento es desde antes de que venga un diputado y nos digan, hey, fíjense que ustedes tienen el derecho al alimento. No, nadie me tiene que decir que yo tengo el derecho al alimento. Según la ley natural, eso existe solo por el hecho de que yo soy parte de los Homo sapiens sapiens. Eso es lo que nos dice la ley natural. Diferente al positivismo, el positivismo lo que nos dice es, lo único que es ley es lo que está escrito. Si ahí en la ley sale algo que va en contra de su derecho al alimento, me viene valiendo, porque lo que vale es lo que está en la ley, es lo que está escrito. Eso tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Si nosotros nos vamos a la realidad jurídica, pues si yo no tengo un ordenamiento jurídico, como abogado va a ser muy difícil que yo le lleve un caso, ¿cierto? Voy a tener que estar probando cosas que ni siquiera existen en papel, ¿cierto? Imposible no es, porque para eso tenemos la Corte Suprema y para eso tenemos los recursos internacionales. Pero basándonos en primera y en segunda instancia, ¿qué juez le va a resolver si no existe una ley que diga eso? ¿Cierto? Sin embargo, existe el lado negativo del positivismo, que es que existen ciertos lugares que crean leyes que nada que ver con respetarle a uno sus derechos inherentes. Ejemplo, en el tiempo de Hitler, ese es el que usualmente uso yo en el tiempo de Hitler. En el tiempo de Hitler, ellos hicieron un diagrama. Eso usted los puede ir a ver a cualquier museo del Holocausto. Hay varios. El más conocido de todos queda en Washington, D.C. Es el único museo que usted tiene que pagar para ingresar en Washington, D.C., en la explanada donde están los museos más importantes de D.C. Si no me equivoco, tiene que pagar $5 si es niño y $7 si es adulto. Es algo simbólico para el museo. Pero el punto es que existe una cartilla que es como del tamaño de la mitad de una cartulina y en ellos salen los colores de ojos aceptables y los colores de pelo aceptables. Y lamento decirles que yo creo que solo Karen sería aceptable. Vamos a ver estas caritas que tengo por acá. Yo creo que solo Karen es suficientemente blanca para ser aceptable según Hitler. Todas las personas que ellos querían... este me cae mal, el vecino me cae mal, voy a hablarle a la SS y le voy a decir que vaya a cartearlo. Y literalmente me ponían la hojita al lado mío y decían, no, mírele el ojo ahí a la abogada, eso es café casi negro, vámonos. Y el pelo, bueno, ya tengo canitas, pero es negro mi pelo es negro. Entonces yo, bajo ninguna óptica, podía ser considerada aria y eso era parte de la ley en Alemania. Obviamente, la mayoría de los judíos son pelo negro y son ojos café. Existen judíos que sí son rubios y que son tez clara y ojos claros, pero esos son la minoría. La mayoría son pelo negro y ojos café. Entonces ellos entraban en la cartilla. 6 millones de judíos fue los que mató Hitler y algo que casi nadie dice que es muy importante, 5 millones de cristianos mató Hitler. Espero que se acuerden, ¿verdad? Que Hitler no solo mató a 6, sino que mató a 11 millones en cuestión de 5 años. 11 millones
Dígame, Marvin. Hay una película que se llama El zoológico de la familia, y no me acuerdo el apellido, que legitima lo que usted está diciendo en cuanto al test de piel, de pelo, y si no tenía esas características, al horno. Es correcto. O al gas, ¿verdad? Al horno o al gas. O nos mandaban al centro de concentración para trabajar hasta que se morían. Literalmente se morían de falta de agua, comida y de no dormir, porque los hacían trabajar hasta, bueno, Abogada. los que le hacen trabajar a un abogado hasta 120 horas a la semana. Dígame. Y con los que hicieron experimentos también, que yo vi el relato de una gemela, que hicieron experimento con su gemela y con ella, y la única que logró sobrevivir fue ella, porque su gemela murió inmediatamente después de que le pusieron una vacuna, creo. Correcto. Algo que muchos en el mundo médico odian decir es todos los avances médicos que se dieron en el tiempo de Hitler. Razón por la cual se dieron estos avances médicos, porque él experimentaba en seres humanos. O sea, él era muy benevolente con los animales, dicho sea de paso. Hitler amaba a los animales, pero él odiaba a ciertas personas. Entonces él mataba a las personas, pero experimentaba también en ellas. Ejemplo, los mandaba sin ningún tipo de tanque de oxígeno a sobrevolar encima del campo de concentración para ver qué tan alto podía llegar el ser humano sin tener hipoxia, sin tener efectos sobre los pulmones, etcétera. Y literalmente subía hasta que se moría el ser humano. Entonces, sí, se dieron experimentos bastante grotescos y esto fue porque era legal. O sea, al final del día era ley en Alemania hacer este tipo de cosas con estas personas que no cabían adentro de la cartilla del alemán aceptable. Dicho sea de paso, Hitler tenía ojos café y pelo negro. O sea que a él no se le aplicaron, ¿verdad? Entonces, eso es el positivismo. El positivismo tiene la ventaja de que nos puede dar leyes que nosotros podemos seguir y podemos alegar, pero también nos puede dar leyes que son en contra de la naturaleza misma, como matar a otro ser humano por el color de sus ojos. Ni hablarles de todas estas cuestiones eugenésicas, ¿verdad? Que se dieron y se siguen dando en ciertos lugares en donde tenemos el ejemplo de China. Si usted está embarazado de una niña, pues usted simplemente dice, no, yo no quiero tener una niña, quiero tener un varón, entonces, adiós. Eso es eugenesia. Hola, Bessie. Está escribiendo Bessie. Bien, entonces, justamente una de las cosas que nosotros sabemos, que nosotros decimos acerca del principio de responsabilidad, es que esto es parte de la ley natural. Esto no es parte del positivismo. Y lo que nos dice este principio de responsabilidad es que las obligaciones que son autoimpuestas deben de hacer tres cosas. Lo primero es que se tienen que respetar. Y cuando yo respeto algo, yo puedo hacer una de dos cosas. O reconocer que eso está ahí, que eso existe, o mejorar lo que está ahí y existe. Sí, entonces yo puedo respetar a Eileen, yo puedo respetar a Karen, pero yo les puedo decir, yo quiero que sean mejores estudiantes, yo quiero que sean mejores profesionales. Eso significa que yo la estoy reconociendo, pero también significa que yo quiero que usted mejore, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Dice Karen que sí. Entonces, si yo quiero mejorar un tratado que yo tengo, yo puedo negociar nuevamente para adicionar algo. O puedo hacer algo aún mejor, que es simplemente a nivel interno imponer cosas que sean mucho más allá de lo que el tratado me exige, ¿cierto? Entonces eso sería mejorarlo. Entonces tengo que respetarlo, tengo que decir, sí, yo firmé, ahí está mi firma, aquí está la gaceta donde se publicó, entonces sí, yo soy parte de esto. O puedo mejorarlo, ¿ok? Lo segundo que tengo que hacer es acatarlo. Es decir que yo puedo decir, sí, sí es cierto que firmé, pero me vale y yo hago lo que quiero. Entonces, no, lo que tengo que hacer es, sí, yo firmé eso y voy a aceptar y voy a hacer o dejar de hacer lo que ahí dice. Ejemplo, los tratados que nosotros teníamos con El Salvador, en donde decíamos que ni uno ni el otro iba a agredir con el uso de las armas, y vemos que El Salvador, pues, inició la guerra de las 100 horas, la guerra del fútbol, la guerra como ustedes quieran llamarlo. O sea que ellos no acataron ese tratado que nosotros teníamos firmado. ¿Ok?
Entonces, ellos respetan y dicen, sí, yo tengo un tratado con Honduras, pero ¿saben qué? No me gusta, no lo voy a acatar y voy a hacer con él lo que yo quiera. Entonces, número 2, este principio de responsabilidad es que yo tengo que acatar lo que yo mismo he dicho que voy a hacer o dejar de hacer. Y luego tenemos el tercero, que es asumir las consecuencias. Si yo hago algo que yo no tengo que hacer o dejo de hacer algo que yo tengo que hacer, yo tengo que asumir las consecuencias de eso. Y usualmente yo les digo, este principio de responsabilidad me recuerda mucho, así como el principio de soberanía, me recuerda mucho al matrimonio. Nadie me dijo a mí que me enchachara. Nadie. El hombre estuvo rogando 8 años que me enchachara con él y no le hice caso, hasta que por fin cedí. ¿Quién me dijo que cediera? Nadie. El corazoncito, ¿verdad? Ese fue. Nadie más. No, abogada, pero es que mire, a veces la mujer está embarazada y el papá llega y habla con uno y no sé. No. ¿Quién le dijo a usted que fuera a acostar con esa muchacha? Y una vez que salió embarazada, porque usted no fue hombre suficiente de, no te preocupes, yo voy a cuidar al cipote, voy a ir a hablar con tu papá, yo no me voy a casar, pero voy a cuidar al cipote que viene en camino. O sea, usualmente la razón que sucede de que el papá llega y le dice y lo amenaza es porque usted se ha desaparecido. Usualmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, usted tiene que asumir las consecuencias de las cosas a las que usted ha aceptado hacer. Los que estamos casados aquí sabemos que cuando éramos solteros, libres, soberanos y independientes, si nosotros queríamos salir un fin de semana no le teníamos que decir nada a nadie, ¿cierto? Y ahora, miren, mi esposo es, ay Dios mío, ese para todo dice ok, ese no se pelea conmigo para nada. Y cuando le digo, puchica, pelea conmigo por algo, me dice, no mi amor, yo ya estuve en la guerra, yo sé lo que es la vida y la muerte, esto no es vida y muerte, ya. Entonces yo voy donde él y le digo, mi amor, fíjate que quiero salir con mi prima, literalmente mi prima, que es mi mejor amiga desde 5º grado. Le digo yo, fíjate que quiero salir con mi prima. Y me queda viendo y me dice, pero vos sabés que estamos en pandemia de COVID, ¿verdad? No me está diciendo que no, pero me está diciendo que reflexione. Y yo, sí, no te preocupes, la tomamos a andar máscaras y vamos a ir solo aquí nomás a este café donde nunca hay nadie, que no sé qué. Pero, ¿estás segura que querés hacer eso? Sí, mi amor, quiero hacer. Ok, anda, disfruta. Pero uno se queda pensando, ¿sí o no? Karen está ahí riéndose de mí, Giovanni también, porque saben que uno se queda pensando como, ¿y si me llega a dar? ¿Y si se lo paso a él? ¿Verdad que uno se queda así? Pero cuando uno era soltero le valía. Uno decía, ok, adiós, cojo mis maritates y ya. Tal vez le voy a decir a mi mamá después que, fíjate que vi a Stephanie. Ay, ¿cómo está? Eso era todo. Eso era lo más grave que podía pasar. Pero ahora que tengo esposo, sí, cambió el protocolo. Y yo no es que pido permiso, pero le digo, amor, voy a salir con fulano. Eso no tenía que hacerlo antes. Entonces, esa es una consecuencia de yo estar enchachada literalmente con él. Es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, bueno, el hecho, hay consecuencias buenas y consecuencias malas, ¿cierto? Entonces, una de las consecuencias buenas es que cuando yo necesito apoyo de alguien, él ahí está. Entonces yo voy y le digo, fíjate mi amor, que tal cosa me pasó y me dijeron tal otra cosa. Y él solo se ríe y me dice, ajá, y yo, y fíjate que me dijeron, ¿y vos le creíste? No le creí. ¿Y entonces por qué estás así? No, porque es que fíjate que me dijeron. Y entonces él como que lo tranquiliza a uno, ¿verdad? Tener esa pareja lo tranquiliza a uno. Mientras que antes cuando yo era soltera me decían una de estas cosas en sala de negociación, como les he comentado anteriormente, y yo me quedaba así como, ¿será cierto? O sea, en el momento yo reaccionaba correctamente, pero al colgar yo quedaba así como, oh my God, ¿qué estará pasando? ¿Será cierto lo que me dijeron? Entonces, hay consecuencias positivas y negativas y uno tiene que asumirlas. Ese es el principio de responsabilidad. Primero, tengo que reconocerlo. Segundo, tengo que seguirlo. Y tercero, tengo que asumir la consecuencia, ¿no? O sea, esas son las 3 cosas que yo tengo que hacer con ese principio de responsabilidad, muy similar a lo que tiene uno que hacer en el matrimonio, ¿verdad? Reconocer que estoy casada, sino para que te engueste, ¿verdad? Mejorar el matrimonio en cuestiones que uno puede estar fallando, acatar que uno está casado, seguir las reglas del matrimonio, igual en un tratado, seguir esas reglas de ese tratado, ¿verdad? Y asumir las consecuencias. ¿Tienen alguna pregunta sobre el principio de responsabilidad? No, abogada, ya la aclaró. Creo que no, Con estamos bien. el ejemplo del matrimonio estamos más que claros.
Hola José, disculpe, se le está quebrando, pero si quiere puede escribirlo en el chat y yo le contesto cualquier pregunta que tenga, ¿sí? Porque sí, no le escuché nada. Ahora me escucha. Hoy sí, díganos José. Lo que quería preguntar es porque en el inciso dice mejorar las negociaciones del tratado, pero Honduras habrá firmado o tratados en el cual haya sido de manera pareja, Oh, sí. o negociación. Por el hecho le pregunto de que generalmente se hacen negociaciones con países económicamente superiores a nosotros y generalmente solo nos imponen, hagan esto y punto. Le voy a relatar algo que es considerado un éxito y se los digo yo muy profesionalmente, pero también además de eso con mucho conocimiento de causa. Uno de los éxitos más grandes que tiene Honduras hasta la fecha son los tratados comerciales que tiene. Muchas personas están en contra de ellos. Si llegan a llevar derecho internacional privado en esta modalidad conmigo, van a darse cuenta que yo estoy muy a favor de ellos. Y la realidad es que, desgraciadamente, nosotros tuvimos presiones tanto internas como externas de exactamente los mismos actores en todos los países que estuvieron en la sala de negociación, que hicieron que no pudiéramos liberalizar mucho más el asunto. Yo sí estoy de acuerdo con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio que nosotros tenemos, que fueron negociados del 99 hasta aproximadamente el 2016, son considerados un éxito y un ejemplo a nivel mundial. Y la razón por la cual nosotros, Honduras, somos considerados como líderes y como un éxito en eso, es porque nosotros entrenamos a nuestra gente, número uno, y número dos, supimos llevar una voz conciliatoria a esta sala de negociación. Y Honduras fue tan exitoso, pero tan exitoso, que nosotros somos en el comercio la voz cantante del Triángulo Norte, de El Salvador, Guatemala y Honduras. En cuestiones comerciales, hasta el día de hoy, seguimos siendo la voz cantante. Eso nos debería dar mucho orgullo. Eso debería de ser una satisfacción muy grande para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que usualmente en cuestiones comerciales, pues no conozco más ONGs que las cámaras de comercio, que en Honduras hay 2 que son fuertes, pero no conozco ONG de otra índole que apoye todo lo que tenga que ver con el comercio. Más bien los sanatizan, más bien dicen, no, los empresarios, que aquí, que allá. No los conozco, solo conozco las cámaras de comercio, son las únicas. Y se lo digo porque a nivel de Naciones Unidas y de la OEA, los únicos que hablan acerca de los emprendedores, el trabajo digno, la micro, pequeña y mediana empresa, que hablan acerca de el trabajo adentro de una consultoría, por ejemplo, unipersonal. Los únicos que hablan acerca de eso son las cámaras de comercio. Si usted piensa que un sindicato va a andar defendiendo esas cosas, en nada anda. Más bien ellos quieren decir, no, nosotros vivimos en Honduras y solo Honduras y aquí en Honduras. Y es igual los sindicatos en Estados Unidos. Nosotros somos de aquí de Estados Unidos y solo en Estados Unidos y solo aquí. Les digo, parece que viven en 1800. Ya nosotros vivimos en otra era. Nosotros vivimos en un lugar donde literalmente a un clic yo puedo ver y escuchar a otra persona. Yo puedo estar presente en un juicio sin siquiera estar en Honduras. Yo puedo estar presente en un juicio que está dándose en Ginebra y ni siquiera estar en Ginebra. Puedo estar aquí en Honduras. Entonces nos hemos quedado muy rezagados en esa manera, ¿verdad? Entonces sí, en cuestiones comerciales somos un éxito, se los digo en serio, en las negociaciones. Que si hemos sabido aprovecharlo, no. Ni el gobierno ni las empresas han sabido aprovecharlo. Sí existen ciertas empresas que sí se han aprovechado esa apertura, pero no es la mayoría. No es la gran cantidad que ha podido hacer eso. Pero sí, en eso sí somos considerados ni siquiera un par, sino que somos considerados superiores por nuestros hermanos regionales. En otras cuestiones también nosotros hemos negociado, ni siquiera en contra de, sino que a la par de, y a la par de Israel, a la par de Estados Unidos, a la par de, por ejemplo, Italia, España. Hemos tenido momentos en donde negociamos a la par de ellos, que significa que estamos del mismo lado y nosotros proponemos lo que se está diciendo en la mesa.
Entonces sí, hemos tenido éxitos bastante grandes. Pero el único en el que sí subsiste de manera muy clara para los hondureños es en cuestiones del comercio. En cuanto a mejorar, no solo significa mejorar la negociación, significa mejorar una vez que ya está implementado. Ejemplo, si nosotros decimos que nosotros vamos a respetar las diferentes etnias en Honduras, ese es un compromiso que tenemos por medio de un tratado, respetar las etnias. Pero nosotros podemos ir aún más allá de eso y decir, no solo es que las vamos a respetar, no solo es que las vamos a proteger, vamos a coger a los garífunas, vamos a coger a los lencas y vamos a empezar a dar a conocer al mundo su alfarería, su música, su comida. Eso también es mejorar la condición de ellos. Le estamos dando una apertura al resto del mundo. Entonces reconocemos la responsabilidad que tenemos y podemos mejorarla. Sí. ¿Me entendieron esa parte? Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el principio de responsabilidad? ¿No? Ok. Vamos al siguiente principio. Y es un principio que yo creo que ya lo han escuchado anteriormente en sus otras clases. Este principio se llama bona fides, que es el latín para decir buena fe. La buena fe tiene un límite inferior y un límite superior, es decir, lo mínimo que se espera y lo máximo que se espera. Lo máximo que nosotros esperamos es que usted actúe como un buen padre de familia, ¿sí? Y quiero que se fijen que no dice un padre de familia. Quiero que se fijen que dice un buen padre de familia. Eso tiene una relevancia muy grande. Es decir, cualquiera puede ser papá, pero ser un buen papá o ser una buena mamá no es tan fácil. Yo no soy mamá todavía, pero conozco muchas madres y conozco muchos padres y sé qué difícil que es. Que quieren comprarse los niños un PlayStation y usted quiere comprarse, no sé, una computadora. ¿A quién le va a dar la prioridad? ¿Su computadora o al niño con la PlayStation? A la computadora, abogado. Oiga, dice Joana que la computadora. Sí, porque el PlayStation es algo secundario que no va a ahogar ninguna necesidad, máximo en estos tiempos que estamos. Bueno, de hecho acabo de salir de una reunión de padres de familia donde nos exigen que por cada alumno tienen que tener un dispositivo, que la red tiene que ser buena, que la conectividad no sé qué, que bueno, Dios mío, ya esas cosas no dependen de uno, ¿verdad? Entonces, algo que usted tiene que tomar en esa decisión como madre, ¿cierto, Joana? ¿Y es correcto, abogada? Y para ser una buena madre, usted tiene que darse cuenta que si le da el PlayStation, él va a ser feliz en ese momento. Pero si le da una computadora, él va a tener educación. Así es. O sea que ser un buen padre de familia a veces no lo hace ser popular. Y no nos hace ser buenos frente a nuestros hijos, pero toca. Y nunca me das nada. Nunca me das nada. Fuchica mami, ¿cierto o no? La regla aquí en mi casa con mis dos hijas es, bueno, yo te lo doy, pero si te lo ganas. No es que te lo voy a dar así de facilito, no se puede. ¿Verdad? Poner reglas. A los hijos hay que enseñar, correcto, a los hijos hay que enseñarles que las cosas hay que ganárselas, no hay que ponerle todo en la boca, porque si no, estamos criando futuros personas mediocres dentro de la sociedad, porque van a querer que todos se lo lleven a la boca, que pasame un vaso con agua, y tal vez tiene dos piecitos buenos, dos manitas buenas, si tiene la necesidad que se mueva al refrigerador y se consume su vaso con agua. Es correcto. Dice Kevin que usted es muy yuca. Sí. No. Dígame, Humberto. Quería decir otro punto. Fíjense que si comparamos la actualidad con los tiempos de antes de los señores, venimos y caemos a la conclusión. Dice, ¿por qué la gente de antes tenía hasta 5 o 6 y los sacaba adelante? Claro, porque ellos se enfocaban en educación, en la vestimenta y en lo primordial. Y aquí en la salud. Y aquí en la salud. Y aquí ahorita nos preocupamos
porque el niño va a andar de marca, porque el niño ocupa un play, porque el niño necesita una bicicleta, porque el niño necesita esto. Entonces ahí es donde sus finanzas van elevándose. Entonces el costo de vida que usted tiene es muy alto y no lo puede mantener. Entonces ahí es donde venimos un declive y antes no existía eso. Entonces es la mucha diferencia. Y usted con uno, ahorita no lo aguanta uno, y antes tenían 5 y lo sacaban adelante y personas exitosas. Muchachos, mi esposo es de una casa que eran 8 hermanos, 8, 2 varones y 6 mujeres, y todos son profesionales. 4 de las muchachas se convirtieron en maestras. El varón nunca lo llegué a conocer yo, murió de cáncer mucho antes de que él y yo nos conociéramos, pero también él vivía en Alaska, trabajaba con petróleo, o sea, gente de éxito, y eran 8 en la casa de ellos. Y ahorita él me dice a mí, quiero tener 4, y yo lo quedo viendo, digo, como 4 con la misma. Sí, y yo soy la misma, porque ya esto de 4 hijos, y le empiezo a pensar yo, ¿verdad? Pero es justamente lo que dice Humberto. ¿A qué escuela los voy a mandar? ¿Con qué los voy a mantener? Si yo los meto a una privada, aunque los meta a la pública, cuadernos, lápices, plumas, que fíjese que quiere unirse al equipo de basquetbol, que se quiere unir al de fútbol, que hay que comprar el uniforme, hay que comprar la camisa, todo. Entonces, yo la veo así como cuesta arriba, amor. 4 hijos, yo no sé qué pensabas. Y él que estuvo con 8 y los 8 son profesionales y él me queda viendo como, amor, ¿qué te pasa? Y yo, Entonces, pero es justamente lo que dice Alberto. Hemos dado prioridad a cosas que no tienen prioridad. Y es justo lo que dice Joana, le tengo que poner reglas a este niño y eso hace que yo no sea popular. Eso me lo van a agradecer después, cuando ya estén grandes. Pero en ese momento, sos una malvada, sos una bruja. Yo sé, yo lo escucho en los hijos de mis amigas. Puchica, mami, si vos ganas bien, puchica, papi, vos ganas bien y tenemos pisto, ¿por qué no me lo compras? No me querés. Y los tratan de hacer eso, pues ese bullying, le digo, estás haciendo bullying a tu mamá y a tu papá. Y me dicen, es que si yo le digo que sea todo, Laura, él va a pensar que el dinero crece en los árboles, él va a pensar que mami y papi siempre van a estar ahí, él no va a tener esa necesidad de superarse. Hijo, ¿verdad? ¿Cuánta razón? Dígame. Bueno, abogada, y yo le fuera dicho eso a mi mamá y me fuera botado los dientes. Mi mamá decía una cosa y hasta ahí nomás llega la conversación. Hay extremos a extremos también. Sí. Abogada, Dígame. la verdad es que ahorita hasta para mantener a mi gato está bien difícil porque todo está caro. Yo he pensado varias veces regalar a mi gato porque me sale demasiado caro. Sí, no es cierto lo que dice Nicole, ahora la comida está cara, o sea, realmente estamos ahorita y más con esta pandemia, cómo están las cosas, pero la realidad es que para ser un buen padre de familia a veces no es popular, uno a veces no es el mejor amigo, uno a veces tiene que tomar decisiones que no son muy bonitas en el momento, pero que luego van a dar un fruto. Y así es como nosotros tenemos que ser al momento de ir a las negociaciones, al momento de que nosotros firmamos, al momento de que ya está en vigencia. Nosotros tenemos que actuar como un buen padre de familia. Si yo firmé y yo dije que iba a hacer algo, yo lo debería de hacer. Y no solo hacerlo, sino que buscar una mejor manera de hacerlo. Sí, entonces ser un buen padre de familia. Y luego está el límite inferior, y el límite inferior es simplemente no haga daño, no dañe, así de sencillo. Simplemente no moleste, simplemente no amenace, simplemente no haga cosas malas que van a afectar al otro. Sí, yo sé que eso exactamente, específicamente no sale en el tratado, pero usted está dañando a su vecino. Solo piensen en el problema que tenemos con el río Motagua. ¿Cuántos años venimos con el problema del río Motagua con Guatemala? ¿Desde cuándo venimos hablando de eso? Hace muchos y mucha basura llega a la costa de Puerto Cortés. Décadas, ¿verdad? Décadas llevamos. ¿Hemos firmado convenios y acuerdos? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el otro dice? Cumplen. Porque ellos simplemente dicen, es que yo firmé que no iba a echar tal tipo de basura, pero ese no es ese tipo de basura, es otro tipo. Pero usted me está dañando, señor. O sea, entonces no fue y no negoció con buena fe usted.
sabía que tenía este otro tipo de desperdicios y simplemente retiró los otros y me sigue echando aquel montón de basura que está dañando no solo a usted, sino que a mí también, ¿cierto? Entonces, límite superior, tiene que actuar como un buen padre de familia. Límite inferior, por favor, no me haga daño. Así, please, no me haga daño. Eso sería el principio de la buena fe. ¿Tienen preguntas sobre este? No, abogada, gracias. Ok. Y luego tenemos uno que también ustedes ya deben de conocer, que ya lo han de haber escuchado más de una vez, que con este terminamos la clase del día de hoy, y es la pacta sunt servanda. Y eso lo que significa es que lo pactado obliga. Si se fijan, todos van de la mano. Cuando hablamos de que lo pactado obliga, también es un principio de la ley natural. Y este principio de la ley natural es promovido de manera, pero súper, súper primordial por los Estados Unidos de América. Ellos promueven este principio de la pacta sunt servanda como que si su vida dependiera de ella. ¿Qué es este principio de la pacta sunt servanda? Este principio lo que nos dice es que nosotros nos hemos comprometido y lo que nos hemos comprometido a hacer es lo que nosotros hemos aceptado que vamos a hacer. Vamos a cumplirlo, ¿sí? Si yo no he aceptado legalmente un compromiso, esto también es parte de la pacta sunt servanda, el mismo no se me puede imponer. Mire a ver qué costó en... Disculpe, Ivana. No, disculpe, abogada, es que está mi hija, y disculpe que tenía el micrófono abierto. Mi hija me está preguntando sobre un cuaderno de cuadrículas por acá. No que lo que le digo, para algo. Sí. Bien, entonces, disculpen. Entonces, lo que estamos hablando con la pacta sunt servanda es dos cosas. Son este principio tiene dos componentes. El primero es que si yo me comprometo, yo acepto que tengo que cumplir lo que ahí está estipulado. Y si yo no he aceptado ese compromiso, nadie me puede imponer ese compromiso. Me van a decir, abogada, pero esto me suena mucho al principio de responsabilidad y me suena mucho al principio de soberanía. Sí, pero este es un principio que nosotros lo hemos puesto no solo en la soberanía y no solo en la responsabilidad, sino que esto ya va directamente a lo que firmamos. Una vez que yo ya puse la pluma al papel, ese momentito tan importante de cuando yo ya puse la pluma al papel, si yo firmé que yo voy a cumplir algo, yo tengo que cumplirlo. Y si yo no he firmado, o si yo firmé y puse una reserva y dije, pero este artículo para mí no es como usted dice que es, entonces yo no estoy obligado a seguirlo. El mejor ejemplo de esta segunda parte es esas reservas que hace Estados Unidos en donde dice, Estados Unidos respeta el derecho a la vida. Para Estados Unidos la vida comienza cuando usted nace y finaliza cuando el Estado lo determina. ¿Qué significa eso? Ellos están obligados a respetar la vida del no nacido con ese tipo de reserva. ¿Qué piensan ustedes? No. No, Javier dijo no que no, obligados. Karen dijo que no. No están obligados. Y si yo le digo que inicia hasta que usted nace y finaliza cuando el Estado lo determina, ellos están obligados. La pena de muerte, correcto. La pena de muerte. La pena de muerte, Pamela, correcto. Ellos no están obligados a quitar la pena de muerte y mucho menos la eutanasia. O sea que si el Estado dice que usted ya no es un servicio a la sociedad, ellos lo pueden matar. Si el Estado dice tenemos demasiados ancianos, tenemos demasiados indigentes, tenemos demasiado lo que sea, eso se llama eutanasia social, o usted es un antisocial, eso también es una eutanasia. La pena de muerte es una eutanasia. Entonces ellos no están obligados a repelerlo, a quitarlo de su ley. Entonces ellos están obligados a todo lo que está en medio, a todo lo que está después de que usted nace y antes de que usted hace algo que el Estado determina que usted no merece vivir. Pero para esos dos extremos, ellos están exentos. Entonces, cuando viene el comisionado de derechos humanos y viene el comisionado,
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y viene la OEA, y vienen todos estos organismos y dicen, Estados Unidos tiene que repeler la pena de muerte. Y nosotros los quedamos viendo así como, ¿y dónde Estados Unidos ha afirmado que ellos van a hacer eso? Eso no es suscriptor de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Sí lo son. De sí lo 1948. son. Claro que sí, ellos lo son porque ellos son. Pero no está ratificada. Claro que sí. La diferencia es que ellos hicieron su reserva. Esa es la diferencia. Ellos hicieron su reserva. Ellos sí son parte. ¿Saben cómo sabemos que ellos son parte? Porque ellos fundaron la ONU y esa es la carta fundacional de la ONU. Si ellos no hubieran firmado, es más, la primera dama fue una de las negociadoras de esa carta. Entonces sí, ellos la firmaron, ellos la ratificaron, pero ellos hicieron su reserva. Y al hacer su reserva, ellos quedan exentos de esa responsabilidad. Yo no me comprometí, yo no firmé, o una vez que yo firmé, puse la reserva, entonces yo no tengo por qué seguirlo. ¿Se fijan qué interesante eso, verdad? Y una reserva bien fuerte. Correcto, correcto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre la pacta sunt servanda? ¿Les ha quedado claro que tienen que leer ahora todo lo que firman? Sí, ¿verdad? Y una vez que leen bien, dígame. Así como nos tocó el año pasado a nosotros con lo que eran los gastos de papelería de nuestros hijos, que como era un año fuera de línea, pero atípico, perdón, gracias compañero, atípico, igual nos obligaron a pagar los 3,000 empiras de papelería por cada niño. Ni quiera Dios. Y yo tengo 2. No, ni quiera Dios. Bueno, la muchachos. va a tener 4. Santo Padre, por favor. Bueno, van a estar más caros los gastos de papelería, abogada. Ni quiera Dios. Ni me siga diciendo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que les puede evacuar? Ok, les recuerdo que el segundo trabajo en casa es para mañana. Son cobros ilegales, compañero. Son cobros. Denuncian a la Secretaría de Educación y les regresan su dinero. O yo, ¿verdad? Joana dice José que es un cobro ilegal y que le regresan su dinero. Si es escuela privada, no. Si es escuela privada, no, compañero, porque es no gubernamental. Privada es otro asunto. Se rigen por otros estatutos. Por la ley de instituciones educativas no gubernamentales. No crea que no son 10, compañero. me dolieron esos 6,000 pesitos. Qué barbaridad. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna otra pregunta, sé que van a otra clase, entonces los dejo ir, a menos que tengan alguna otra pregunta y me quedo con los demás que tengan esa pregunta para evacuarla. Retiro, abogada. Perfecto. Feliz noche. Buenas noches, muchachos. Abogada. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Dígame. Noches, abogada. Quiere decir que cuando hablamos de la reserva es como decir que ponemos como quien dice una excepción uno en la... Lo podemos llamar excepción, lo podemos llamar declaración, le podemos llamar una cláusula. Tienen muchos y diversos nombres dependiendo de qué es lo que estoy firmando, pero básicamente lo que yo estoy poniendo es una condición. Sí, es una condición. Yo no voy a seguir esto. Yo firmo, pero no voy a seguir esto. Es una condición lo que yo estoy haciendo. Y ellos lo pueden hacer porque como son fundadores. Soberanos. Ellos son soberanos. Igual nosotros lo podemos hacer. Honduras lo ha hecho con éxito varias veces. ¿Sí? Gracias, abogada. A la orden, Giovanni. Buenas noches, muchachos. Igual, abogada. Buenas noches. Noches, abogada.